Bienvenidos a este primer video del curso tutorial, mini curso por así llamarlo, aprendiendo Python para verdaderos principiantes. Me animé a armarlo para justamente poder ayudar a algunos amigos, algunos colegas que a través de mi podcast e incluso en mensajes personales tienen la intención de aprender Python por diversas razones. Así que decidí hacer un video o una serie de videos que puedan servir no solamente a mis amigos, sino también a un público mucho más extenso. Espero que puedan disfrutarlo y arrancamos con el curso. Cuando nos ponemos a pensar sobre las razones que tenemos para aprender Python, la verdad que pueden ser enumeradas de manera grande. Pueden haber muchísimas razones, incluso si uno se pone a buscar en otros videos de otros canales en YouTube, puede encontrar 20, 25 razones. Incluso recuerdo haber leído un blog donde decía 100 razones para aprender Python. Y en sí es una gran cantidad de motivos por los cuales uno debería aprender un lenguaje, y bueno, en este caso un lenguaje de programación, y en este caso Python en particular. Así que me animé a armar mi propia lista de 7 razones por las cuales yo considero que es un buen momento, y además son razones que creo que son válidas para aprender Python. Para mí la principal razón, o digamos la razón número 1 de aprender Python, está relacionada a todo lo que viene ahora con inteligencia artificial. Ya en algún momento había hablado de este tema. Creo que ahora es momento también de recalcarlo. La inteligencia artificial es un área que va a empezar a dominar todos los aspectos de la vida humana. Ya lo está haciendo desde ahora. Existen muchos documentales y incluso hay una serie muy buena en YouTube que habla sobre lo mismo, ¿no? Así que me parece que prestarle atención a la inteligencia artificial es algo que deberíamos hacer sí o sí. Y dentro de la inteligencia artificial, una parte es la parte de Machine Learning, y obviamente está muy relacionada a todo lo que es Data Science. O sea, son tres términos que siempre están relacionados. Así que esa es la principal razón para mí, que es el lenguaje principal que se utiliza en inteligencia artificial, se utiliza en Data Science y en Machine Learning. Aprenderlo te daría una ventaja enorme frente a otras personas. La segunda razón para mí es que también está relacionado con, digamos, la popularidad del lenguaje. Y Stack Overflow, una gran plataforma para desarrolladores, donde básicamente uno puede encontrar respuestas a casi todos los problemas que tiene, o incluso ayudar a otras personas. En Stack Overflow hicieron una encuesta, todos los años hacen una encuesta en sí, y este año Python ha sido el lenguaje que ha tenido mayor crecimiento, uno de los lenguajes principales con mayor crecimiento en Stack Overflow, y de por sí eso marca una tendencia en el mercado. Entonces, de hecho, tiene que ser un must, ¿no? Tienes que aprenderlo sí o sí. La siguiente razón está relacionada a la cantidad enorme de herramientas que están hechas con Python y que sirven para múltiples propósitos, desde hacer backends, desde hacer websites, plataformas, hasta analizar datos, digamos, preparar algún tipo de visualización de datos. La verdad que incluso utilizarlo para el procesamiento natural del lenguaje, para cosas de Machine Learning, para incluso hacer scraping de datos en web, para hacer pruebas, para hacer todo tipo de testing. La verdad que es enorme la cantidad de herramientas que están hechas en Python, y uno va a encontrar alguna herramienta que esté relacionada al campo de acción que estén haciendo. Entonces, de hecho, al existir tantas herramientas, es importante saber utilizarlas, y obviamente hay que aprender Python para saber cómo utilizarlas eficientemente.
La cuarta razón para mí es que es de fácil aprendizaje. Si uno compara la sintaxis y digamos los componentes y la arquitectura con otros lenguajes, la verdad que con Python es muy fácil aprenderlo. Está muy orientado a que sea muy nominal y muy descriptivo. Así que eso también es una gran ventaja sobre cualquier otro lenguaje. Sobre todo si uno es principiante y no aprendió un lenguaje previo. La verdad que Python es un gran lenguaje de inicio y que te permite entender cómo funcionan las computadoras y la ciencia de la computación. Te permite incluso poder probar algoritmos rápidamente sin preocuparte mucho por aprenderte estructuras de lenguaje. Así que es un gran lenguaje para aprendizaje. La siguiente razón es que la sintaxis de Python es muy simple de entender. Está relacionada con la razón anterior. El tener una sintaxis que es fácil de escribir permite que uno pueda digamos ponerse creativo y sin necesidad de digamos complicarse mucho con esta sintaxis. Así que esa es una de las excelentes razones. La penúltima razón es la estabilidad que tiene Python. A pesar de que la versión de Python, la versión 2, 2.7 para ser puntual, deja de tener soporte ya este último día de diciembre. A pesar de eso, digamos, las siguientes versiones posteriores han tenido un crecimiento exponencial basado en justamente el soporte que le da el mismo core de developers de Python. Ahora se está en la versión 3, 3.8 es la última, pero la verdad que uno puede utilizar 3.6, 3.7 o 3.8 y son muy estables. Hay muchos sistemas en producción que están funcionando en estas tres versiones. De hecho, incluso van a seguir existiendo el próximo año 2020 versiones de aplicaciones corriendo en 2.7 y no por eso van a dejar de funcionar. Se pierde soporte oficial, sí, eso quiere decir que si se encuentran vulnerabilidades importantes a corregir, no se van a corregir en 2.7 y de hecho el consejo es pasar y migrar ya a 3. De hecho esto viene siendo algo progresivo. Durante el 2019 se han hecho muchas migraciones y esto va a seguir continuando, o este proceso se va a seguir continuando en el 2020, ¿no? Y sigue siendo estable. Cada versión que sale es soportada por otras plataformas en la nube. Así que esa es una de las grandes razones por las cuales uno puede aprender Python y no va a tener problemas con esto. Si por ejemplo quieres utilizar lo último de Python en la 3.8, la 3.8 es muy estable. Y no necesariamente tienes que agarrar una de las versiones anteriores para recién ponerte a desarrollar y pensar que es algo que va a crecer. Entonces digamos que eso es algo que ha caracterizado siempre al lenguaje. Así que esa es otra de las razones muy importantes. Y la última razón, y es una de las razones por las cuales creo que mucha gente adora el lenguaje, es la comunidad que ha crecido alrededor del mismo. La comunidad de Pythonistas o los Python developers, ¿no? Antes se les decía, o bueno, usualmente se llamaba Pythoneros, pero ahora lo mejor es utilizar el término Pythonistas, que es, digamos, algo que es un estándar de facto. Hay excelentes grupos en diversos países, organizan charlas, días enteros de Python, hay talleres, retiros de Python, los famosos PyCamp, y las PyCon, las conferencias de Python en varios países. En Latinoamérica, por ejemplo, la PyCon Colombia, la PyCon Argentina, la PyCon México son las PyCons que tienen mayor digamos popularidad, ¿no? En España lo mismo, la PyCon España, y en sí la PyCon oficial, que vendría a ser la que se hace en Estados Unidos, ¿no? Que es la más grande. PyCon Europe también es muy buena, así que la verdad que la comunidad en sí es muy digamos
muy variada, y la cantidad de contenido que producen, conocimientos y los avances que se está haciendo con Python son increíbles. Así que, de hecho, esa es una de las razones principales por las cuales uno empieza a querer mucho el lenguaje. Uno encuentra soluciones y encuentra a alguien que tiene el mismo problema, o tal vez incluso la misma solución, y se pueden construir cosas muy interesantes. Conversar con alguien que sepa Python es muy fácil porque las comunidades están extendidas por todo lado, así que es rápido encontrarte con alguien que también sabe utilizar Python y no necesariamente se ha dedicado a algo en particular. De hecho, hay muchos expertos en otras áreas, como estadistas, como gente que se dedica a las finanzas, e incluso fotógrafos que utilizan Python para su día a día. Así que no está solamente sesgada a la parte de desarrollo de software, y eso es algo excelente. Así que bueno, pasamos a la parte práctica y cómo es que vamos a empezar a utilizar Python. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a este sitio web, colab.research.google.com, que es la plataforma, la aplicación que vamos a utilizar para este mini curso. Colab es un producto de Google que está en Research, digamos que está en beta, por así decirlo, que básicamente es un Jupyter Notebook. Un Jupyter Notebook, en términos sencillos, es una manera rápida de ejecutar código en la nube, código Python. Sirve para poder, digamos, mostrar algunos resultados, generar algún tipo de contenido en base a por lo general se utiliza en Machine Learning y Data Science. Por eso es que, digamos, es muy utilizado los Jupyter Notebooks, ¿no? En este caso Google está haciendo lo de Google Collaboratory. Entonces, rápidamente lo que hacemos es usar nuestra sesión para poder guardar este tipo de notebooks en nuestro Drive. Así que nos logueamos con nuestra sesión. Una vez que tengamos eso, creamos un nuevo notebook usando Python 3. Va a levantar un ambiente, un entorno interno, y va a mostrarte la primera interfaz, que es un editor de texto básicamente. Entonces vamos a cambiarle el título, vamos a poner aprendiendo Python desde cero. Esta va a ser la parte 00. Listo, y vamos a ver, tenemos dos tipos de bloques, bloque código y bloque texto. Arranca con un bloque de código, por eso es que esta sí se queda con corchetes. Y vamos a ponerle un bloque de texto. Para editarlo es muy simple, doble clic y uno puede ahí escribir texto, ¿no? Vamos a poner que este es un bloque de tipo texto. Ayuda a agregar comentarios o anotaciones al notebook para enriquecer el contenido. Así que bueno, también encontramos opciones para editar rápidamente el texto. Es Markdown, así que por ejemplo si ponemos negritas, usa el formato Markdown y produce el mismo resultado, el resultado que vemos al lado derecho. Así que podemos ordenar utilizando la flecha para arriba para digamos, subir el texto. Podemos crear secciones. Por ejemplo, aquí podríamos poner una sección bastante explicativa, ¿no? Probando el editor. Bien, y como está como sección, lo pasamos a la parte superior y ahí podemos ver que podemos minimizar o desplegar, ¿no?
ocultar o desplegar. Entonces así podemos tener varias secciones y podemos ir juntando código. Bueno, vamos a escribir un poquito de código en Python. No es necesario que se preocupen por entender lo que significan estas líneas. Solamente vamos a probar la ejecución, luego ya van a ir entendiendo de qué trata. Como sugerencia les digo, cuando vean código en internet, no lo copien, escríbanlo. Así es más rápido que se te quede la sintaxis y también evitas errores de copiado y pegado. Algunas veces se meten caracteres que no deberían, ¿no? Entonces uno no se da cuenta. Así que bueno, vamos a utilizar una variable. Ya luego vamos a ver qué cosas son una variable. Le asignamos el valor Python, le ponemos un if, si el len de la variable word es igual a 2, entonces que imprima tiene 2 letras. Si no, que imprima no tiene 2 letras. Ya está. Eso solamente es el código pequeño. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. No tiene 2 letras. Python no tiene 2 letras. Perfecto. Aprender los shortcuts también de Colab es muy útil. Pueden utilizar Command Enter si están en Mac, Control Enter si están en Windows o Linux, para ejecutar el código rápidamente. Vamos a probar otra sintaxis o otra parte de Python. Vamos a importar el comando sys, la clase sys, y vamos a llamar al método version, sysversion. Y ahí tenemos qué versión estamos ejecutando de Python. Así que bueno, eso ha sido todo por este capítulo. Espero que te haya servido. Prueba el editor, prueba Collaborative, y nos vemos en el siguiente episodio.